Estamos en la hora del café. Mi invitado Ricardo Aguilar. Ustedes seguramente han escuchado de él, han visto exposiciones, algo escrito y sobre todo que ha sido quizás el mecenas de la gran obra de Salarrué. Sin usted yo creo que no pudiera haber historia de Salarrué donde nosotros pudiéramos de verdad darle un seguimiento a ese maravilloso ser que hemos tenido en El Salvador y que poco a poco los salvadoreños lo vamos descubriendo y que no podemos creer que si usted no hubiera guardado ese legado, la historia hubiera quedado incompleta, que seguramente usted nos va a decir ahora que tan completa está la historia también de Salarrué. Ya Salarrué cumple ¿cuántos años de muerto? Murió en el 75, estamos 25, 35 años de muerto ya, ¿verdad? De muerto. ¿Y de nacido? Nació en el 89, digamos en 1990, ya serían 110 años. 110. 110, 111, sí. ¿Tenemos azúcar? Por favor. Leche le puse y no está le bien, pregunté. está bien. Ya. Bueno, un poquito más. Tiene entonces 110 años. Hay grandes poetas filósofos, poetas escritores, pero Salarrué era poeta, escritor, filósofo, escribía de teatro, escribía música, hacía escultura, pintaba. Era todo, era un artista integral. Qué hombre más intenso. Y calmado, ¿sabe? Cualquiera pudiera pensar que porque hubiera sido un hombre frenético, y era un hombre muy calmado, muy pacífico, ¿no? Sí, nunca quiso como, incluso en sus declaraciones, en la época de Martínez y todo, no eran confrontativos. Para nada. Sí, era un ser aparte de la política, nunca perteneció a ninguna religión, secta o partido político, nunca. Era un ser muy especial, ¿verdad? Era esotérico y era vegetariano. Desde los 20 años empezó a ser vegetariano. Él publica un libro en los años 20, 1925, algo así, El Señor de la Burbuja, donde ya el personaje es vegetariano. ¿Que dicen que era su abuelo? El Señor de la Burbuja. No, allí viene a ser una proyección utópica del mismo, lo que él hubiera querido tener. Una casa en el campo, con jardines. Mira qué interesante hablar con usted, porque voy recogiendo versiones y había escuchado unas cosas no tan iguales. No, era una proyección de su ser, digamos, ¿no? Pero para comenzar, ¿por qué usted está tan interesado en Salarrué? ¿Había una amistad con Salarrué o con sus hijas? Nos hicimos amigos con Salarrué en los años 60. Yo regreso de San Francisco en el 67. ¿Usted pintaba en San Francisco? Yo ya pintaba, allá estudié pintura y venía pues a esa edad lleno de utopías y de ideas maravillosas, y es la edad en que uno cree saberlo todo, ¿no? Entonces vine y mi gran afán fue hacer exposiciones al aire libre, y empezamos a exponer con el grupo Mancha Nueva, que era Ponce, Manuel Elías, Polanco, Ponce, Guillermo Hueso, el hermano menor de Roberto, Guandique, un pintor desaparecido también, Beralían Sora. Empezamos a exponer en el Parque Balboa, en la grama, ¿no? Y el primer domingo Salarrué se entera y nos llega a ver, ¿no? Y se queda ahí con nosotros, esto. Yo ya le había conocido en artes plásticas a Salarrué, años antes, pero claro, como un figurón lejano, ¿no? Ahí se acercó a nosotros y nos pidió permiso con su humildad si podía exponer con nosotros el siguiente fin de semana, y nosotros encantados, y nos ofreció su garaje para guardar las pinturas. Entonces encantados, ¿no? Entonces ya ese domingo ya él vivía en los planes, sí. Guardamos las pinturas en su garaje, y empezó él a darnos cuadros los fines de semana y llegaba a estarse con nosotros ahí. Entonces eso dio pauta, digamos, a una amistad. Y yo andaba ya aún en esa época en una búsqueda muy intensa del mundo del espíritu. Y él vio en mis cuadros ese tipo de fenómeno, ese tipo de manifestación, conversamos sobre eso, y se dio una amistad con él desde ese entonces del mundo del espíritu, más que del arte. Claro, hablábamos del arte, pero muy poco. Hablábamos del mundo del espíritu.
yo seguí con estas exposiciones, él me daba su obra y estuve en parques de San Vicente, Moncagua, Chapeltique, anduve por muchos lugares. Y por cierto, uno de sus cuadros era el que más impacto causaba, que era la ciguanaba. La ciguanaba. Que el campesinado cuando lo miraba le encantaba la ciguanaba. ¿Y ese cuadro dónde está ahora? Es de una colección privada de un... Alguien la tiene aquí, pero es conocido. Privada. Es una colección privada. Y como cuando él fallece, queda todo en propiedad de suya, porque dos de sus hijas, una vivía en Estados Unidos y en New York, y la otra en México, y se queda su hija Maya con ella. Y ella ya mayor lo llama a usted, ¿o cómo? Y las cosas estaban como en mal estado en la casa, ¿cómo sucede? Mire, yo regreso de España después de los acuerdos de paz, regreso a El Salvador, y una cosa curiosa, desde que puse pie en el país, empezó algo mental, ¿no? Ya Salarrué tenía 19 años de muerto. Algo en la mente que me decía, visita la casa de Salarrué, visita la casa de Salarrué. Y claro, uno no le va a poner atención a todo lo que la mente le dice. No le quise poner atención porque no tenía nada que ir a hacer ahí, Salarrué había muerto. Y con Maya, su hija, pues tuve poca amistad, ¿no? Pero la voz era más intensa, más intensa, más intensa, y terminé yendo a visitar a la casa de Salarrué. Esperé que Maya no me iba a reconocer, habían pasado años ya. Pero Maya me vio, me llamó, entré a saludarla. Yo no sabía qué había ido a hacer. Estuvimos conversando con Maya después de una hora ahí platicando. Y como todos los Salarrué, era un ser maravillosamente contador de historias. O sea, contaba historias fenomenales. Me habló mucho de la Biblia, de esto y lo otro. Como a la hora de estar conversando le pregunté y le dije, mira Maya, ¿y en el estudio de tu papá qué pasó? Ya no queda nada. Habían pasado 19 años, ¿no? Entonces me dijo, no, ahí está todo. Todo intocable. Todo me dijo, pero me dijo, ha habido el terremoto, creo, del 86, creo yo, y la casa estaba partida por mitad, ¿no? Entonces me dijo, ahí está todo destruido, yo no subo, tengo artritis en los tobillos, pero si quieres te abro y vas a ver. Y me abrió. Pero tápate la nariz, me dijo, por la humedad de los planes y el moho, ¿verdad? Abrió, empecé a subir al segundo piso y me tapé porque era una cosa fuerte la humedad. Subí y aquello era una tragedia, todo en el suelo, lodo, el techo partido, era una catarata, no eran goteras, eran cataratas que caían ahí. Y todos sus escritos, todo ahí cuadros, pudriéndose, todo aquello pudriéndose, ¿no? Me acuerdo que abrí las ventanas y claro, me dio una gran pena y tristeza cómo podía estar eso abandonado por tantos años y que nadie hubiera tenido 19 años y nadie había tenido la delicadeza. Vamos a cortar aquí, lo vamos a dar en suspenso porque es la mejor parte de excelente, la historia casi. Excelente. Así que Ricardo, seguimos en unos momentos, no nos cambien. Estamos con Ricardo Aguilar y estamos hablando de la vida de Salarrué en una parte de Salarrué y cómo usted se mete después de 19 años y regresa de España después de los acuerdos de paz, visita a su hija Maya y se da cuenta que la casa está abandonada y ella no sube a donde están todas las pertenencias y escritos y pinturas de su padre porque el terremoto lo partió y está todo mojado y dorado. Todo tirado. Imagínese cuál sería la situación que al subir las gradas del estudio él tenía su escritorio, que era de aquellos escritorios guapos de antes que se corría la tapadera, ¿no? Yo tengo uno de esos. Las que son guapísimos, y tenía él sus papeles encima, que era lodo, porque ahí caería una catarata de agua, ¿no? Entonces abro yo, no la gaveta de arriba, sino que la de abajo, pensando que la de arriba está malo. Cuando abro la gaveta de abajo, se derrumba el escritorio, se deshace. Todo deshecho, ¿eh? Entonces imagina cómo estaría lo demás, ¿no? Gracias a Dios y al espíritu de Salarrué se logran recuperar cantidad de poesía inédita de él, libros inéditos de él, fotografías, manuscritos, se recuperan cantidad de cosas. Y hay mucho inédito que todavía no se ha publicado. Muchísimo. Increíble, es una lástima. Muchísimo. ¿Sabe que es una parte importante del escrito de Salarrué, de su trabajo periodístico?
si alguien se interesara en registrar todos los artículos de Salarrué en el Latino, en el Diario de Hoy, en la prensa, en el repertorio de Costa Rica. Recuperar todo lo que él enviaba a los periódicos. Sí, ahí hay 3 volúmenes. Y en los canales habrán entrevistas de él también guardadas. Le voy a contar una cosa trágica, ¿eh? Hace muchos años en el Canal 10, Televisión Educativa, vi un programa que creo que se llamaba Arcoíris o algo así, donde entrevistaban personalidades. Allí entrevistaron a Salarrué, a Claudia Larza, mucha gente. La gente allí le tenía un presupuesto para comprar más cassettes nuevos. Entonces se quedaban con el dinero y en lugar de comprar los cassettes, borraban los otros. Entonces ahí borraron todo. Todas esas entrevistas no se borró todo. Yo los anduve buscando a ver si los conseguía a como diera lugar. Ay, no. O sea que no hay testimonio de declaraciones de él en video. No. El único que tiene un video, a mi conocimiento, es su nieto Paul, en Estados Unidos, que vive en Oregon. Tiene un video de un cumpleaños. Ay, qué tristeza. Un personaje público y no hay material de él. No. El artista más grande de este país, a mi juicio, ¿verdad? Él, ¿verdad? Y de renombre en otros países. Yo tuve la oportunidad cuando estuve manejando la Fundación La Casa de Salarrué, tuve oportunidad de dar charlas, digamos, en universidades norteamericanas. Y era sorprendente todos los ensayos que están haciendo fuera del país sobre su obra. Contacté a una buena amiga, una académica sevillana que conocí cuando vivía en Sevilla, una licenciada Rojas, doctora Rojas, y ella está encomendada por la UNESCO para estudiar a Salarrué y hacerlo patrimonio de la humanidad. Imagínese. O sea que Salarrué, digamos, fuera de aquí. Así es. Salarrué fuera de aquí es, bueno, otra anécdota importante. Juan Rulfo, el genial escritor mexicano, se jactaba de que se podía cuentos de barro de memoria y hablaba de Salarrué como su gran maestro. Pero aquí lo estudiamos. Aquí la tragedia es tan grande que la casa de Salarrué, que debería de ser el museo de los Salarrué, está siendo subutilizada por un proyecto, entre comillas, ridículo. Para hacer piñatas, algo así. Para hacer tonterías, ¿sabes? Porque la casa del escritor puede ser hecha en cualquier esquina. Claro, no en la casa de Salarrué. No en la casa de Salarrué, ahí es el museo de los Salarrué. Sí, hay muy poco, porque lo fuimos a documentar y hay muy poco. Por lo que sí, en Museo de la Palabra sí hay mucha documentación y mucha... El Museo de la Palabra puede montar el museo desde la Casa de Salarrué sin ningún problema. Sí. Y con los mismos costos. Pero habría que también tener un buen guardián que cuide las cosas y que de verdad se protejan. O sea, pero ¿sabe qué pasa? Que ahorita con la tecnología pueden ser copias. Copias y no originales. Muy fieles, sí. Copias fieles. Y no las originales. Y no las originales para preservarlas. Porque yo no expondría las originales. No. Con la humedad y todo es peligro. No, copias. Y allí sería un lugar de peregrinación de las escuelas y los colegios. Yo creo que ese llamado suyo se tienen que unir muchas más personas, más intelectuales y ojalá. De verdad, nosotros no tenemos ni museos. Ojalá. Y teniendo todo ese legado, que no lo podamos, de verdad, y habiendo la casa de él y que la ha adquirido el gobierno, aprovecharlo y de verdad exponer como Dios debe. Porque pues yo me defraudé cuando entré, yo esperaba más. No esperaba 2 sillas, un comedor y garabatos, ¿verdad? Y unos garabatos que han ido a hacer ahí. Sí. Es un irrespeto pues a la memoria de Salarrué y a su familia. Porque no es solo Salarrué, la esposa de Salarrué es la primer pintora naïf del país, Celí Lardé, de una familia de grandes intelectuales también. Celí también escribió, dejó literatura publicada, y sus 3 hijas también fueron pintoras, ceramistas, músicas, y está todo ese legado en el Museo de la Palabra. Y muy buenas. Excelentes. Excelentes. Porque yo he visto pinturas de ellas y excelentes. Increíbles. Y tenían hasta un libro donde componía música toda la familia. Tenía un cancionero hecho de la familia, tenía que haber sido junta increíble. Es cierto. Sí, Salarrué diseñó un escudo de la familia que era una estrella de mar. Decía que eran los cinco ángulos de la familia. De la familia, increíble. ¿Verdad? ¿Y alguna anécdota de Salarrué que pudiéramos compartir? ¿De su amor por el país?
Bueno, mira, Salarrué, digamos, en síntesis, digamos, su amor por Cuscatlán queda evidente desde sus inicios como artista, ¿no? Y su amor a la tierra, al terruño, al indígena. No ha habido, ¿verdad?, un artista tan identificado 100% con el terruño de Cuscatlán. No. Él pudo haber vivido fuera del país maravillosamente, pero el amor al terruño, a Cuscatlán, lo trajo aquí y no lo soltó nunca, ¿no? ¿Cómo quería la población al país, que en todo lo que él hacía se estaba plasmado? Él registra en Cuentos de Cipote la psicología rural. Ahí está registrado como que fuera una grabadora, ¿no? Nadie más ha hecho eso. Nadie, ni Cuentos de Barro tampoco. No, Salarrué tiene que ser vuelto a leer. Su pintura, por ejemplo, él se consideraba más pintor que escritor. Y la pintura de Salarrué sigue siendo desconocida, ¿verdad? También tiene que ser revalorada. Incluso ahí en el Museo de la Palabra sentí que lo que hay de pintura es muy poco para todo lo que pudiera mostrar. Así es. Tal vez la gente que tiene obra de Salarrué debería de compartirla un poco más. O permitir que la fotografiaran. Hay personas aquí conocidas, por ejemplo, el doctor Galindo, el doctor David Escobar Galindo tiene obra de él, el ingeniero Chusí también tiene obra de él. Entonces también Salarrué se merece que le hagan un libro de pintura, pero yo insisto con Salarrué que son los Salarrué, no solo es él. No, yo vi unas pinturas ahora que estuvimos en el Museo de la Palabra de las nietas de Salarrué. Son excelentes. Excelentes, que hacen esos retablos, ¿no? Retablos sobre metal. Así es, excelente. Oxidado. Excelente. Pero muy jocoso, con mucho humor, ¿verdad? Y basado en milagros. Excelente. Me encantó. Y ellas dos, una me gustó más que la otra, pero las dos me parecieron fantásticas. Son muy buenas. Bueno, y hablando de pinturas, y se nos acaba el tiempo, y sí le tengo que preguntar. Usted va a tener, Ricardo, una exposición en Washington, ¿verdad? Sí, es posible que monte una exposición en el BID del año entrante. Qué bueno. Y ahora, antes estaba Félix Ángel en el BID, ¿no? Ajá. Sí, y estoy por publicar un libro también. Así como mucho apoyo. ¿Está por publicar un libro sobre qué? Sobre el mundo del espíritu. Se llama El Camino del Ser. Tenemos que hablar de eso ya, solo eso es un tema, ¿verdad? Muy especial. Qué bueno, va de viaje, le agradezco mucho que nos haya concedido esta entrevista. Encantado. Y cuando necesitemos hablar de Salarrué, sabemos quién es el nuevo referente. Encantado. Seguimos, gracias. Esta entrevista